Las células que tienen similar morfología y que cumplen una función similar en un determinado órgano constituyen tejidos. Por ejemplo, la epidermis de la piel forma el tejido epitelial, la sangre forma el tejido conectivo, otros tipos de tejido conectivo como el óseo o el cartilaginoso, el tejido muscular del cual analizamos sus células y el tejido nervioso que analizamos particularmente la neurona, se organizan e intercomunican para formar un tejido. Por ejemplo, el tejido epitelial recubre los órganos huecos como sería el estómago o el intestino, recubriendo las vellosidades intestinales, formando una capa protectora. A su vez, cada célula epitelial tiene microvellosidades, lo que aumenta la superficie de absorción e intercambio de nutrientes que finalmente llegarán a la sangre. El tejido epitelial está formado por células unidas estrechamente entre sí y sin presentar espacio observable en un microscopio óptico entre ellas. Sí se apoyan en otro tejido donde hay más espacios entre las células, que sería el tejido conectivo. El tejido conectivo, como lo acabo de decir, las células se encuentran separadas y hay más espacio intercelular, constituyendo la MEC de los tejidos, matriz extracelular o sustancia intercelular, que en este tejido es mucho más reconocible y diferenciable en distintos tipos de tejido conectivo. En este lugar podemos encontrar en este tipo de tejido gran cantidad de vasos sanguíneos. Un tejido, entonces, en general está formado por células que presentan uniones entre sí, o puede ocurrir que las células se unan a la matriz extracelular. También podemos reconocer las formas de comunicación entre las células, hay estructuras para la comunicación y encontramos matriz extracelular. La membrana plasmática de las células cumplen un papel importante en las uniones y en la comunicación de una célula con otra. Particularmente las proteínas transmembranosas constituyen estructuras que formarán parte de las uniones celulares. También el citoesqueleto de las células, sobre todo los filamentos intermedios y los microfilamentos de actina, se van a asociar e interactuar con componentes celulares, básicamente con las membranas celulares, con las proteínas transmembranosas para formar uniones celulares. Es así que una célula se va a unir con otra célula mediante distintos tipos de uniones que participan proteínas de membranas y en muchos casos participan el citoesqueleto. También una célula se puede unir a la matriz extracelular con diferentes estructuras. La matriz extracelular, denominada MEC o sustancia intercelular SIC, constituye el entorno, el ambiente donde crecen y realizan su metabolismo las células. En el caso de las células epiteliales, prácticamente carecen de MEC, se apoyan en una estructura especial de la MEC que se llama lámina basal y membrana basal, y la MEC sí es muy abundante en este tejido esquematizado, que sería el
tejido conectivo, donde las células están separadas, donde existen gran cantidad de fibras proteicas que le van a dar sostén a esta matriz extracelular y están atravesadas por vasos sanguíneos que van a transportar nutriente, agua y mensajeros químicos para el intercambio con las células que están en estos tejidos. La MEC, la matriz extracelular, principalmente está constituida por fibras, proteínas fibrosas que le van a dar sostén y resistencia. Las más abundantes son las fibras colágenas y las reticulares, y en menor proporción hay fibras elásticas. También están constituidas por sustancias orgánicas amorfas que denominamos glucosaminoglucanos, que asociados a proteínas van a formar glucoproteínas o proteoglucanos, y sustancias inorgánicas como el agua y sales minerales. Una matriz extracelular está rodeando una célula. Acá podemos ver la porción de una célula representada por su membrana y parte del citoesqueleto del citoplasma. Y hacia el exterior hay fibras colágenas de distinto diámetro y glucosaminoglucanos embebidos en un gel acuoso. Acá vemos cómo dos células separadas se pueden unir a la matriz extracelular y apoyarse justamente en las fibras colágenas que tiene esta matriz extracelular. Visto en el microscopio electrónico de barrido, podemos reconocer células, fibroblastos particularmente, sostenidos por diversas cantidades de colágenos y otros componentes de la matriz extracelular. Las fibras colágenas que constituyen la MEC son sintetizadas por las células vecinas. Pueden ser por células epiteliales o por fibroblastos del tejido conectivo. El colágeno, como es una proteína, es sintetizada por el retículo endoplasmático rugoso como moléculas de tropocolágeno, que son empaquetados en el aparato de Golgi y por exocitosis salen a la MEC, donde se polimerizan formando fibras colágenas de diverso diámetro. La polimerización de las fibras colágenas va a dar origen a distintos tipos de colágeno que van a sintetizarse y ubicarse en los distintos tejidos y órganos del cuerpo humano. Decíamos que las fibras colágenas aportan resistencia a la tensión y al estiramiento, y existen distintos tipos de colágeno, alrededor de 15 tipos de colágeno, según el lugar que ocupan y su función. Los más abundantes son el colágeno 1, que es el más resistente al estiramiento, presente en estas estructuras. El colágeno 2 es más abundante en el cartílago. El colágeno 3, o también llamado fibras reticulares, son las fibras que dan sostén a los órganos expandibles, y el colágeno 4 va a servir de sostén y filtración de los epitelios, constituyendo su lámina basal. Las fibras entonces pueden ser de colágeno 1, 2, 3 y 4. Las 3 son las fibras reticulares. Otro tipo de fibras son las elásticas, que están constituidas por un núcleo de elastina, que es el que tiene la capacidad de distenderse y volver a la posición original, de estructura amorfa, rodeada por microfibrillas que le van a dar la forma a esta elastina.
Cuando una fibra elástica está en reposo, adquieren esta forma las fibras, y si está estirado, se ubican de esta manera, con la capacidad de volver a su posición original. Las fibras elásticas entonces permiten la distensibilidad del tejido, y las fibras reticulares dan sostén, formando redes irregulares en el tejido. La sustancia amorfa más importante que constituye la MEC son los glucosaminoglucanos o GAG. Los más abundantes son el ácido hialurónico, presente en todos los tejidos conectivos, en el cartílago el ácido condroitil sulfúrico y el queratán sulfato, en la membrana basal, acompañando al colágeno 4 se encuentra el heparán sulfato, y el dermatán sulfato es uno de los GAG más abundantes en la dermis. Un GAG está constituido por dos unidades de monosacáridos diferentes, de allí el nombre de glucosaminoglucanos, y se unen a un grupo amino de una proteína. A su vez, los GAG se unen a otra proteína formando, glucosaminoglucanos o proteoglucanos pueden constituir. La particularidad de los GAG de los azúcares es estar formado por iones con carga negativa, como grupos sulfatos o grupos carboxilos. Esta propiedad de tener carga negativa atrae iones positivos, como el sodio, y esta característica aniónica hace que se retengan moléculas de agua. Esto sería el ejemplo del cloruro de sodio, pero lo mismo pasa con esta molécula orgánica, el glucosaminoglucano. Los GAG van a atraer moléculas de agua por su potencial osmótico, y esto va a permitir que se constituya un gel hidrofílico. Entonces encontramos fibras colágenas en la MEC, glucosaminoglucanos unidos a proteínas mayores formando los proteoglucanos. Un GAG, entonces los GAG, ¿cuál es la importancia que tienen? Formar geles hidrofílicos y retener agua. ¿Por qué es tan importante el agua en la MEC? Porque permite el flujo de nutrientes y desechos. También la MEC tiene como función ser filtro de sustancias no deseadas por el organismo, transportar factores de crecimiento o moléculas señalizadoras, permiten que migren las células y permiten la interacción celular. E incluso la membrana basal, que es un tipo particular de MEC, permite sostener las células epiteliales. Esta es la constitución de una célula epitelial, es una modificación de la MEC, es una modificación de la membrana basal, es una modificación de la MEC y sostiene las células epiteliales. Las membranas basal son sintetizadas tanto por las células epiteliales como las células del tejido conectivo, y permite el intercambio de gases, nutrientes y desechos entre los epitelios y la MEC. La lámina basal está constituida por colágeno 4 y heparán sulfato, y la membrana basal agrega otros tipos de colágeno como fibras reticulares. Esta es la composición de una membrana basal, y la lámina basal tiene laminina, colágeno 4 y heparán sulfato únicamente. Carece de colágeno 3. Si pudiéramos mirar desde abajo una célula epitelial, las fibras colágenas de colágeno 4 se organizan formando una malla a modo de tejido de sostén.